continuación nos va a presentar una aproximación a la telegrafía óptica Gaspar Martínez Llorente, antiguo responsable de la Unidad de Documentación y Estudios Históricos de Correos y Telégrafos, historiador de las comunicaciones. Adelante, Gaspar. Buenas tardes a todos, los compañeros que luego van a intervenir y los señoras y señores que están asistiendo a esta charla. Entre ellos un amigo, por lo que veo el nombre, Isidoro Ruiz Ramos. Es un gran, creo que será el mismo, vamos, radioaficionado o radioprofesional, porque es todo un crack en ese mundo, ¿no? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores, la Semana de la Ciencia, a la asociación y a Pablo Esnel y a Gil, a mi amigo Gil Multiñé. Bueno, voy a intentar, quiero decir, ser lo más telegráfico que pueda en el lenguaje, por aquello de abreviar y de ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, bien, pasamos ya a la faena. Bien, los albores de la civilización, los albores de las antiguas civilizaciones, siempre el ser humano se ha intentado comunicar con sus semejantes, bueno, a través primero de la palabra o bien de la escritura. Para ello ha tenido heraldos, correos, pero también siempre ha intentado para lugares más lejanos y con una cierta premura comunicarse con sus semejantes pues a través de una serie de señales, por ejemplo acústicas, como puede ser desde las campanas al tantán, la chalaparta, etc. O bien ópticas, como pueden ser las señales, las fogatas, las antorchas, las señales a través de espejos, etc., ¿no? Pero bien, todas estas comunicaciones, el problema que tenían es que el número de mensajes era siempre limitado y la rapidez no era la consecuente. Por lo tanto, desde ya la antigüedad, muchísimos sabios, inventores, etcétera, intentaron conseguir sistemas mucho más que dieran, vamos, que tuvieran la posibilidad de dar mensajes mucho más complejos y con una velocidad mucho mayor. Por ello, por ejemplo, el británico Hooke en 1684 inventó este sistema a través de una serie de signos un poco raros y de letras, pero tanto este sistema como los que luego a lo largo del siglo XVIII se presentaron, que fueron muchos, no pasaron, digamos, del plano de lo teórico, ¿no? No salieron, digamos, de ese plano. Y entonces, hasta que por fin a principios de la Revolución Francesa, un antiguo abate francés, Claude Chappe, va a inventar un sistema de telegrafía bastante original. Como veis, estaban situados en torres, si no en las ciudades estaban situados en grandes edificios, y era muy simple, era un mástil, un indicador y dos brazos. Bien, a través de este sistema se podían transmitir multitud de signos. Normalmente al principio era silábico, pero en definitiva era un sistema más de tipo criptográfico, por lo cual los torreros que estaban dentro lo único que hacían era repetir las señales de la torre anterior y la posterior. Para ello se valían de unos grandes anteojos acromáticos, porque las torres a lo mejor estaban situadas a 10, 12 kilómetros. Con este sistema, la Asamblea Nacional le dio el permiso de construir una primera línea para que sirviera de prueba, y la construyó entre París y Reims. Y entonces lo que consiguió es que tuvo suerte, porque a los pocos días de empezar a funcionar, dio uno de los primeros partes que dio a París era la toma de dos ciudadelas, Condé y Condorcet, y las cuales estaban tomadas por el ejército austriaco. Esto le dio bastante fama y le impulsó para que el propio gobierno le concediera la posibilidad de construir una red nacional. Esta empezó a construirla, ya digo, a partir de 1794, y tuvo tal éxito que durante toda la mitad, funcionó además durante toda la mitad del siglo XIX, hasta la década de 1850, se construyeron más de 5.000 kilómetros de líneas. Bueno, ni decir tiene que tuvo un éxito enorme y ha sido, digamos, la experiencia de telegrafía óptica
más rica que ha habido en Europa, es decir, en el mundo, porque fuera de ella se construyeron muy pocas pequeñas líneas. En el resto de Europa sí hubo una serie de países que también construyeron pequeñas redes, pequeñas o grandes redes, como la de Suecia, que más o menos empezó a la vez que el caso francés. Este telégrafo ya no era de mástiles y brazos, sino que era de mamparas, como se ve. Y lo mismo ocurrió, era del mismo tipo, relativamente parecido, al que se construyó en Gran Bretaña debido a Murray en 1796, también a partir de 1796. Pequeñas redes, en este caso, y luego otra serie de países, en vez de redes, lo que construyeron fueron grandes líneas, como fue el caso de la telegrafía, el sistema prusiano de telegrafía óptica, con una línea entre Berlín y Coblenza en 1833. Lo mismo ocurrió en el Imperio Ruso, donde Pierre-Jacques Chateau, que había sido colaborador de Chappe en Francia, construyó esta línea de telégrafo óptico entre San Petersburgo y Varsovia. Bien, después de estas experiencias europeas, o a la vez que estas experiencias europeas que se daban, en París estaba, digamos, uno de los científicos, inventores e ingenieros más brillantes que ha tenido España. Es decir, estamos hablando de Agustín de Betancourt. En 1794 estaba él en París, en Londres, luego en París. Conoció, por supuesto, tanto el telégrafo de británico como el de Chappe en Francia, y entonces intentó hacer un sistema nuevo, más rápido, mucho más efectivo, mucho más moderno, como veremos. Y lo hizo también con la colaboración del relojero suizo, pero afincado ya en Francia, Abraham Breguet, patriarca de la casa Breguet, que también había colaborado con Chappe. El sistema fue magnífico, fue tan bueno que la Academia Francesa y los grandes físicos de la época suscribieron que era muchísimo mejor que el de Chappe y más rápido. Pero claro, el problema político de que Chappe ya lo tenía construido y económico, pues le impidió que se pudiera implantar en Francia. Hay varios prototipos y planos en el Museo de Arts de Métier de París. Al lado del péndulo de Foucault se puede ver el prototipo de Betancourt y Breguet. Pero este hombre lo que hizo fue luego volver a España, y en 1798 le dieron el permiso para construir una red con este tipo de telegrafía. Solamente se construyó, desgraciadamente, el tramo entre Madrid y Cádiz. Los talleres estaban, por cierto, en la antigua fábrica de porcelana del Retiro. Y bueno, pues por desgracia se tuvo que ir de España al cabo del tiempo. Ya conocerán ustedes más o menos su historia. Y luego después terminó en Rusia, también, digamos, poniendo en marcha la escuela de caminos, como había hecho en España mucho antes. Después de este desgraciado, digamos, digo desgraciado porque no se pudo llevar a cabo en toda su extensión, en España también hubo una serie de sistemas de telegrafía óptica militar. Vamos muy rápidamente, desde el que implantó Francisco Hurtado en la bahía de Cádiz de 1805 a 1820, como se ve, de brazos también, o aspas o regletas, muy sencillo, pero que el propio Napoleón habló bastante bien de él, porque le enseñaron cómo funcionaba. Y luego después también el sistema de telegrafía del general Manuel Santa Cruz, ya en el marco de la Primera Guerra Carlista, con estas torres, porque también eran fortificaciones para los soldados, hizo una especie de arco rodeando a todo lo que era Estella y toda la zona de influencia mayor que tenían los carlistas, entre Miranda de Ebro y Vitoria. Por último, también el propio Maté, que veremos luego, hizo también también durante la Segunda Guerra Carlista, de 1846 a 1849, o Guerra de los Matiners, construyó una gran red, una enorme red, de estas fortificaciones, en las cuales había bastantes soldados dentro de cada una de ellas, y un sistema mucho más sencillo
y el que luego va a emplear para su telegrafía civil. Y por último, ya después en 1863 a 1865, otro general, general Salamanca, va a construir una red en el Bajo Ebro, en las provincias de Tarragona, Teruel, Zaragoza y Valencia, que eran zonas siempre de influencia carlista bastante grandes. Como se ve, también es un sistema de aspas o brazos bastante sencillo. Por último, para terminar con la telegrafía óptica militar, esta vez no en España, pero que también se ha utilizado en España, el heliógrafo, creado por un inventor francés, luego otro británico lo adaptó a la utilización militar, este telégrafo de espejos, utilizado hasta hace poquísimo por casi todos los ejércitos, y luego el sistema Mangin, también francés, Mangin, que era magnífico porque podía lanzar señales y destellos a casi prácticamente 100 kilómetros. Estoy pensando ahora, y perdonadme que se me ha olvidado una cosa fundamental, del telégrafo de Betancourt. El telégrafo de Betancourt sigue siendo famoso entre todos los científicos, no solamente de su época, sino entre los actuales, porque la verdad es que fue el más moderno con diferencia. Tenía una cosa fundamental, y es que el aparato donde este aparato que servía para medir, para mover, perdón, todo el sistema, el brazo del telégrafo, estaba sincronizado, combinado con el anteojo, con lo cual si movías el aparato, automáticamente el anteojo se movía de igual forma, con lo cual siempre se sincronizaba con la siguiente torre. Y esto era, vamos, un plus de modernidad que ningún otro tipo de telegrafía óptica del siglo XIX tuvo. Luego, más tarde, ya en España, el otro militar de Marina, Juan José Lerena, después de venir del exilio y después de ser depurado, consiguió que se aprobara la instalación de una red de telegrafía óptica con un aparato bastante sencillo de cuerdas, gallardetes y bolas que él había creado, y que unió durante bastantes años, a partir de 1831, durante unos cuantos años, el Palacio Real con todos los demás palacios reales que había en los alrededores de la capital. Bueno, los palacios que había en Segovia, desde el Pardo, y este es el de Aranjuez, este es el aparato, que está en la Torre del Parnaso. Por cierto, en esta misma Torre del Parnaso, Betancourt había puesto también la última torre de ese tramo de prueba que hizo de la no terminada línea entre Madrid y Cádiz. Bueno, por fin, vamos a pasar al gran personaje de la telegrafía en España. Digo telegrafía solo porque no solamente va a ser el que inventó, implantó y dirigió la telegrafía óptica en España, sino que posteriormente fue también el creador y el director de la electrotelegrafía, de la telegrafía eléctrica en nuestro país. Este es José María Matea Aragua, un ingeniero militar que ha hecho numerosas fortificaciones, había trabajado mucho en el mundo militar y por fin consiguió que se aprobara este sistema, que ahora hablaremos un poco más detenidamente sobre él, que estaban situados su aparato telegráfico de mamparas, como pueden verse, había un indicador, que ahora vemos cómo es, y esta bola de servicios, estaban situados, si no estaban en las ciudades estaban, por ejemplo, en la Casa de Correos, en el cuartel del Conde Duque, etc. Luego hablará Gil extensamente sobre este tema, sobre torres fortificadas. Estas torres fortificadas, como veis, la puerta estaba situada en la planta segunda, a través de unas escaleras de madera que se ponían y quitaban según se entraban. Y bueno, ahora hablaremos un poco más de ello. De estas torres se han reconstruido algunas, la mejor de todas desde mi punto de vista, la torre de telegrafía óptica que está en Arganda del Rey, reconstruida por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid e inaugurada en el 2009. El grado de reconstrucción que tiene, o de excelencia que tiene esta reconstrucción, es tal que, por ejemplo, los aparatos que mueven toda la mecánica ha sido reconstruida fielmente tal y como
estaba en el siglo XIX. Se ve también aquí uno de los dos, en la otra pared, dando a la torre anterior, se ve otro mismo, está uno de los catalejos, estos que se utilizaban para poder ver la señal de las torres colaterales a cada una de ellas. Este era el piso tercero, naturalmente donde se transmitían las órdenes. Aquí siguiendo y utilizando, abusando de la página web, que por cierto está muy bien, todo lo que concierne a la torre de telegrafía óptica del Ayuntamiento de Arganda del Rey, se ve muy bien, o sea, cómo funcionaba. Esta bola lateral era simplemente para dar una serie de mensajes de servicio. O sea, si está interrumpido, si hay niebla o si hay una avería, etc. Y luego, estos paneles eran fijos. Entonces, el indicador depende de todas estas posiciones que podría, es decir, entre estas dos, lindando con los dos paneles, más abajo de los dos paneles. Eran o un 0, 1, 2, como se ve, hasta el 9, y luego la M, que era el error, es decir, anulación de un signo anterior, o la X, que era que se pedía la repetición de todo el mensaje anterior porque no se había entendido bien. Bueno, más o menos y sin extendernos mucho, digamos que funcionaba así, de esa forma. Entonces, claro, lo que transmitía eran números generalmente. Entonces, lo que, por ejemplo, en la práctica se daban 4 números seguidos, quiere decir 4 números aleatorios, que eran el código que se podía descodificar a través de este diccionario fraseológico oficial que tenían en las cabeceras de línea, no en las torres, porque los torreros lo único que hacían eran repetir las señales, pero sin saber lo que transmitían. De otras cosas, por si eran capturados, por lo que fuera. Antes se ha hablado, o ha adelantado Pablo, que este sistema se hizo así, de esta forma tan acorazada, por decirlo así, de una forma, estas pequeñas fortalezas por la situación política y militar que había en España. Las asonadas militares eran las insurrecciones militares, estaban al cabo del día, el carlismo no estaba también al cabo del día, no había desaparecido. Encima los problemas entre las familias liberales también muchas veces se solucionaban a través de los militares o de las Fuerzas Armadas y, en fin, que se utilizó este sistema hasta 1855. Bueno, como no quiero extenderme y para no abusar más, solamente deciros que las cosas que han quedado de todo esto, ¿no? Esto ya digo, en 1855 se dejaron de utilizar porque en esa época, desde el año anterior, ya empezaba a funcionar la electrotelegrafía, la telegrafía eléctrica, que por cierto ya os he dicho antes que la dirigió el propio Maté. Y además, no solamente eso, sino que se aprovechó, como veremos ahora, muchos de los oficiales y torreros que trabajaron pasaron a formar parte del nuevo cuerpo de telegrafía eléctrica. Pero también han quedado, por ejemplo, pues vestigios de las torres. He puesto esta de Calella porque es muy singular. Aquí se ve en primer término la torre de la red de telegrafía óptica civil de Maté, y aquí también del sistema de Maté, pero ese que os he dicho que era militar, de las torres militares. Entonces están prácticamente juntas. Y además lo más gracioso es que a pocos metros, a un centenar de metros de estas dos torres, hay un faro, que también se le podía considerar como un medio muy sui generis de telegrafía óptica, esta vez hacia los barcos. En la literatura, pues hombre, han quedado algunos ejemplos, sobre todo en Francia, que es donde más se desarrolló este tipo de telegrafía óptica, y sobre todo en la famosa novela del Conde de Montecristo, donde en el capítulo tercero de la parte cuarta del mismo se dedica prácticamente entero a describir cómo el protagonista, el Conde de Montecristo, hace un fraude enorme comprando a un torrero para que envíe una señal falsa a París, al Ministerio del Interior, en la cual están diciendo que el pretendiente carlista Carlos acaba de huir, creo que es de Bruges, y ha ido, se ha dirigido a España por la frontera catalana, y Barcelona se había insurreccionado, se había rebelado. Entonces esto provoca naturalmente dentro de la novela pues que sus enemigos
y una serie de señores vendan a muy bajo precio el papel que tenían de las empresas que tenían relación con España, y él las compra. En fin, es un detalle. Y cómo no nos podemos olvidar del gran Goya. En el dibujo perteneciente al álbum segundo de Burdeos, o álbum H, fechado entre el 1825 y 1828, está este saltimbanqui, pero ven ustedes que pone aquí la palabra telégrafo escrita por él mismo. Y porque él dice que, bueno, dice, me imagino que asemeja, que con sus piernas está imitando más o menos, o le están recordando las señales del telégrafo óptico de Schacht, que él había conocido desde el año 24, que había llegado a Burdeos, a su exilio de Burdeos, dado además que el año anterior, en 1823, se había completado esa línea desde Burdeos a Bayona, que enlazaba con París. Yo les recomiendo que, por favor, en la web del Museo del Prado, intenten localizar este dibujo, porque hay una explicación de Manuela Mena, de la que fue conservadora y subdirectora del museo, que es magnífica. Lo ven como lo que dice es que está simplemente, la señal que está transmitiendo es simplemente el hambre y la desesperación que tiene. Está su mujer con un niño que le está ayudando en hacer estos malabarismos en un sitio donde apenas hay gente y donde es evidente que va a sacar muy poco dinero. Otras cuestiones que han quedado, pues, por ejemplo, desde 1855, que dejó de funcionar, hasta 1868, esta es la casa de un grabado, la Real Casa de Correos, con el aparato de mate. Bueno, pues funcionó durante todos estos años, se dejó que funcionara porque esa bola que les digo que daba solo señales de servicio, estuvo funcionando en conexión con el Real Observatorio Astronómico para dar las 12 del meridiano solar, es decir, las 12 en punto. Esto salió en la Gaceta de Madrid, el antiguo BOE, y sale también en una novela de ese gran escritor que celebramos este año su centenario, Galdós, que se llama El Doctor Centeno, en el cual uno de sus personajes, Federico Ruiz, es el encargado de hacer esta maniobra. Daba unos 5 minutos antes, a través de una señal que daba eléctrica desde el observatorio, subía la bola y justo a las 12 en punto, cuando él veía en sus aparatos que el sol pasaba por las 12 del meridiano, bajaba automáticamente. Entonces decía la orden que los relojes había que ponerlos en hora justo cuando bajara. Esta costumbre venía desde 1823, creo que es el primer ball time que se inaugura en Portsmouth, en Inglaterra, y luego va a pasar a muchísimos. Esta costumbre todavía se sigue haciendo, pero en vez de a las 12 a la 1, en el Observatorio de Marina de San Fernando. Es bastante curioso. Y luego, por último, pues decir, claro, que esta telegrafía óptica va a dar paso a la telegrafía eléctrica. Y fíjense ustedes, este primer sistema de telegrafía, el receptor está mal puesto aquí, es un error, es el manipulador, no, sí, es el receptor, perdón, es el receptor del sistema Foy-Breguet de 1845, como estas dos agujas que tienen son prácticamente exactamente igual de los indicadores del telégrafo óptico de Schacht. Y es que la mayoría de los telegrafistas que iban a la escuela eran antiguos torreros de la telegrafía óptica francesa. En España también se celebró el 150 aniversario de la iniciación de la telegrafía eléctrica, dicho a cargo de Maté, como hemos dicho antes. Lo único que para mí se equivocó, desde mi punto de vista, y eso yo trabajaba entonces y trabajé a mucha honra en la dirección de filatelia de correos y telégrafos, yo creo que en vez de el manipulador Morse, este famoso, tenían que haber puesto el sistema Wheatstone de 2 agujas, que fue el primero que se utilizó en la primera línea de telegrafía eléctrica en España, Madrid-Irún. Y no quiero quitarle más tiempo a mis compañeros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gaspar.